Lo importante es que di con algo que nos puede ayudar a avanzar mucho más. ¿Qué? En casa de Raquel está viviendo una mujer. La han tenido escondido todo este tiempo. ¿Una mujer? Sí. Yo creo que Valentina Altamira está viva. ¿De qué estás hablando? Pues lo que les acabo de decir, que tienen a una mujer viviendo en casa de Raquel. Yo creo que es Valentina. No puede ser lo que estás diciendo, Virgen Santísima. ¿Te estás escuchando? ¿Cómo puedes afirmar algo así? Mira, nosotros tenemos muy bien investigada esa familia, ¿no? Sabemos que no tienen primos, solamente, no sé, los primos lejanos. De hecho, Sofía me había dicho que se llama Leticia, pero igual le cambiaron el nombre. Leticia. Es la hija de Melania. Leticia y Valentina fueron grandes amigas. Ella nos ayudaba a encontrarnos cuando el viejo Leónidas nos prohibía vernos. Entonces tú sí conoces a una Leticia. Quiero que tantees el terreno para ver si Leticia nos puede ayudar. Espero que se ponga de nuestro lado. Yo sabía que me ibas a dar problemas. ¿De qué hablaste con Victoria San Marino? ¿Estás sorda? De nada. Ella no me dijo nada, solo me asusté y se fue. Siempre pensaste que esa cara de niña buena te iba a servir, ¿no? Pero sin cerebro. No se sobrevive. A ver, abre la boca. No, Raquel, esa medicina me pone muy mal. Es que Melania me dijo que te portas muy mal. Pero si a ella no le haces caso, a mí sí. Por favor, Raquel, por favor. Y ruega que a pesar de lo que le dijiste a Victoria, ella quiera seguir invirtiendo en la naviera. Porque si no es así, la próxima vez que me desobedezcas, te enveneno. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? A ver, Mariana, entiéndeme. Antes sentía otra cosa por ti. Pero los tiempos cambiaron, te perdí la confianza y ya no siento lo mismo. Eduardo, ya te dije que soy inocente. Solo necesito que te esfuerces un poquito y vuelvas a creer en mí. Mi amor, lo único que quiero es que seamos una familia. A ver, Mariana, no es tan fácil. Últimamente la gente se la ha vivido engañándome y la verdad es que ya no sé en quién creer. ¿Por quién lo dices? ¿Por esa mujer que tenías en la cabeza cuando regresé o por Victoria San Marino? A ver, ¿qué tiene que ver Victoria San Marino en esto? Ella es una futura socia de mi empresa. Pues parecía mucho más que una socia cuando vino aquí a hacerme preguntas personales. ¿Victoria hizo eso? Ajá. Vino y me empezó a preguntar de ti, de Sofía, que si yo era su mamá. No sé, muy mal, muy incómodo, la verdad, ¿eh? Además, no sé de dónde sacó mi dirección. ¿Sirve de algo que te pida perdón? No, no sirve de nada. De absolutamente nada, Karina. No puedo creer que me hayas hecho algo así, mentirme de esa manera. Ni yo tampoco, Ramón, pero pasó. Y me duele a mí igual que a ti, Ramón, perdóname. Tú no tienes ni idea, Karina, de lo que estoy sintiendo. Jorge y tú me traicionaron. ¿Entiendes eso? Yo traté de decirte, pero no pude. No te quiero volver a ver nunca más en esta casa, Karina. Nunca más. Pero, Ramón, déjame explicarte. Por favor. Karina, no hay nada que explicar. Todo está bastante claro. Mejor dime una cosa. ¿Hace cuánto tiempo está pasando esto? ¿Ves? Vete de aquí. ¡Vete de aquí! Vete. Gracias por recibirme esta noche, padre. Jorge Andrés,
¿Por qué no te vas a dormir a casa de tu madre? Prefiero quedarme aquí. Ay, hijo. ¿Hasta cuándo con las mentiras? Engañas a tu familia haciéndole creer que estudias medicina. Y ahora te involucras con la mujer de tu mejor amigo. ¿No te das cuenta que todo esto está mal? Lo sé. Lo sé, padre, pero... estoy enamorado de Karina. Jorge, el amor no es ninguna justificación para todo. Los principios son los principios y no pueden traicionarse. Ni siquiera por amor. Además, yo no puedo ni quiero seguir solapando tus mentiras. Deme tiempo, padre. Deme tiempo para buscar el momento adecuado y decirle todo esto a Karina. Por favor. Ay, hijo mío. Señorita, necesito hablar con Victoria San Marino. ¿Le puedo avisar que estoy aquí? Lo siento, pero ella no se encuentra en el hotel. Bueno, pues entonces la voy a esperar. Le aconsejo que regrese mañana. A ver, es urgente, no me voy a mover de aquí hasta que llegue. Yo creo que regresa hasta mañana, señor. A ver, ¿por qué? ¿Avisó que no venía a dormir hoy o algo por el estilo? Solo quiero evitarle que pierda el tiempo esperándola. Pero no le puedo dar más información acerca de nuestros huéspedes. Lo siento. Yo le puedo dar esa información, señor. Acompáñeme. Pero usted comprenderá, no me ha ido nada bien con las propinas. Está bien. Te escucho. La señorita San Marino nunca duerme aquí. ¿Qué dices? Yo creo que nada más tiene rentada la habitación para venirse a cambiar en las mañanas y estacionar su carro. A ver, eso no tiene nada de sentido. Entonces, ¿dónde está viviendo? En ocasiones viene un señor que debe de tener mucho dinero, pues deja una buena propina. Con permiso. Lo que tenemos que hacer es ver cómo por medio de la hija de Eduardo podemos visitar a Leticia. Ella te tiene cariño, ¿no? Pues sí, pero no es tan fácil. Eduardo ya me perdió la confianza. Y después de mi visita a Mariana, pues... No te fue bien con ella, ¿verdad? No, para nada. De hecho, jamás me creyó que Raquel fue la que me dio su dirección. Yo creo que va a investigarme. No sé, me da miedo que esté sospechando. ¿Qué averiguaste? ¿Es la madre de esa niña? Sí es. Voy a tener que conocer a esa Mariana. Tú encárgate de Leticia, que yo me encargaré de buscar la relación con esa mujer. Tal vez pueda ser de ayuda. Disculpe, Dígame, joven. ¿usted conoce a la señorita que está quedándose en este cuarto? Sí, por supuesto. Pero ahora no está, ¿verdad? Me dicen que no duerme aquí. Bueno, ahorita no está. Creo que estará con su novio. ¿Con su novio? Sí, un hombre maduro, guapo. Él siempre la acompaña, vienen y están un rato y luego se van. Ya veo. Rosa, ven a ayudarme, por favor. Ahí voy. Permítame, joven, ahora vuelvo. Pásale. Encárgate de la habitación 310, por favor. Gracias. Joven, ¿qué hacía usted allí adentro? Uno no puede meterse así nomás. Lo siento, era una emergencia, pero no pasa nada, ¿eh? Oiga, pero joven, es que eso no se hace. No pasa nada. Ay.
¿Qué haces aquí, infeliz? Necesito hablar contigo, Ramón. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Amigo, discúlpame. Amigo, yo no soy tu amigo. Soy el imbécil al que le viste la cara junto con Karina. Tranquilo. Esto lo podemos solucionar, de verdad. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo piensas solucionar? ¿Vas a regresar el tiempo para que no me pongas los cuernos con ella? Si pudiera, lo haría. Estoy seguro que ella también. Mejor agarra todas tus cosas y lárgate de aquí. Perdóname. Por favor, discúlpame. No quise hacer esto. ¿Sabes qué? Mejor dime una cosa. ¿Qué es lo que sientes por Karina? Ramón, no hagas esto, por favor. ¡Contéstame! Estoy enamorado de Karina. Quiero que te largues y no vuelvas nunca más a esta casa. ¿Te quedó claro? Y las llaves me las dejas encima de la mesa. Cristóbal. Cristóbal, ¿tú le diste la dirección de Mariana a Victoria? ¿Cómo? Sí. Victoria fue a visitar a Mariana y solo tú y yo sabemos la dirección. Llegó a la ciudad hace muy poco. No, por supuesto que yo no se la di. Qué extraño. Entonces, ¿cómo obtuvo esa información? ¿Por qué importa? Claro que importa. Porque además de conseguir la dirección de Mariana, Victoria no se aloja en el hotel que dice. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Nada, mamá, no te metas. Que no me meta, claro que lo hago. Si Victoria es una mentirosa que nos está engañando, yo lo tengo que saber. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate.